Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Vamos a ver hoy un tema importante que es la Pascua, pero desde sus orígenes, cómo en el Antiguo Testamento surgió todo esto. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que nos bendiga y nos vamos a encomendar en oración. Señor Jesús, te damos gracias por este momento precioso que podemos compartir, que podemos hablar de todo lo que las Sagradas Escrituras dicen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y vemos cómo los tipos y las figuras del Antiguo Testamento cobran vigencia en el Nuevo Testamento justamente con la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, con su obra y también con el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, que el Espíritu Santo vendría con nosotros para ayudarnos, para convencernos de pecado. Gracias por tu sacrificio, amado Señor Jesucristo. Ahora tenemos libertad para platicar con el Padre, para dirigirnos al Padre, y en este momento lo estamos haciendo en los méritos de Cristo. Damos gracias al Espíritu Santo por su presencia constante en nuestras vidas y le pedimos un espíritu de sabiduría, de entendimiento, que tu presencia constante permanezca en nuestras vidas. Amén. Entonces, estamos viendo que tal vez esto es para comentar más que todo. No quisiera que se volviera así una clase magistral, sino diferentes tipos de preguntas en relación a la Pascua. Tal vez una de las preguntas importantes surge cuando nosotros les decimos, ¿qué entiende usted con Pascua? ¿Qué se le viene a la mente? A la mente, qué se imagina por primera intención? Nosotros decimos Pascua. Pascua es una representación, puede decir alguien, de unos huevos pintados, de unos conejos. Es una fiesta. Es una tradición judía, es algo importante, pero realmente creo que en el mundo que estamos viviendo hemos percibido mal el concepto y el significado de la Pascua. No, realmente no, y lo digo por mí, no teníamos el contexto, el trasfondo original de qué significaba la Pascua. Y por eso es que traemos esto en este momento, este tema en este momento, para poder dilucidar realmente qué es la Pascua. Y cuando nosotros vemos realmente qué es la Pascua, tendríamos que remontarnos hasta el Antiguo Testamento para ver su origen. Y entonces, a la hora de ver el origen del Antiguo Testamento, bueno, antes de entrar a entender qué es la Pascua, si quieren conversar, excelente, y si quieren estar en silencio, pues excelente, pero me preguntaba yo, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? No del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento, sino como unidad, como visión holística, que digamos, bueno, vamos a hacer un enfoque panorámico de lo que es la Biblia, y obviamente hay una serie de temas, pero el tema principal de la Biblia, ¿cuál es? Digamos que aquí empezamos a dar unos pequeños tips y a dar un pequeño resumen para no confundirnos en relación a que la Biblia habla de un montón de temas. Habla de temas de perdón, temas de que Jesucristo vino, habla temas del Dios Padre, habla temas del futuro, cómo va a ser la terminación, habla temas de un montón de temas, pero si pudiéramos resumir, y el resumen no está en relación a lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice. El denominador común que se habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el tema principal? Si alguien quiere participar, esto no es de examen ni nada, solo es
de participación, como les decía, quisiera que esto no fuera magistral, sino más dinámico. ¿Cuál será el tema principal? Bueno, digamos, si pudiéramos hablar de cuatro temas, tres el número perfecto, tres temas principales de la Biblia, ¿qué temas serían? Va, entonces si se siente muy difícil, si hablamos de los 10 temas de la Biblia, ¿qué temas serían entre los 10 temas? No sé si hay alguien que quiere participar acerca de cuáles. Ya no hablamos de unidad, y no hablemos de los 10 temas, de categorizándolo en 10 tipos. ¿Cuáles son los 10 temas de la Biblia más prioritarios? Bueno, yo creo que eso se los dejo como una reflexión, una concientización a cómo vamos a ver la Biblia, porque teniendo en cuenta el tema principal, todo lo relacionamos, todo lo relacionamos, todo lo que veamos relacionado. Si tenemos en cuenta ya dos temas, ya es más amplio. Tres temas es más amplio. Entonces yo creo que eso sería conveniente para cada quien que, que realmente buscáramos cuáles son los cinco temas principales de la Biblia. Dejémoslo como siete. 7 días de la semana, 7 agujeros en la cabeza, 2 oídos, 2 ojos, 2 fosas nasales, una boca, siete, para no confundirnos, 7 días de la semana. El tema principal de la Biblia, al final, después de mucha investigación, bien lo teníamos que saber, es la redención. Este es el tema principal del Antiguo Testamento y es el tema principal del Nuevo Testamento y es la misión redentora que Cristo hizo por nosotros. Y a causa de la redención, nosotros somos expiados de nuestros pecados y somos salvos. Y preguntábamos la vez pasada, ¿salvos de qué? ¿Del diablo? No. ¿Salvos de un castigo? Puede ser, pero ¿salvos de qué? Salvos de la ira de Dios. Dios está buscándonos porque tiene ira que estamos separados de Él. Cuando venimos y aceptamos la redención de Cristo, ya aplacamos la ira a través de la sangre del Cordero que fue inmolado. Entonces ya el Padre ya no tiene ira por esa sangre que Cristo dio y ya el velo se rompió, dice, y nosotros podemos llegar al lugar santísimo a estar con el Padre platicando. Entonces, el tema principal de la Biblia, cuando usted lea cualquier versículo, ahora se va a dar cuenta de la redención, la redención, la redención. Y eso son cosas importantes porque, bueno, yo oí, más de alguna vez les he comentado que oí un hermano que dice, ah, hay iglesias que solo de la redención hablan, como que nunca o aprendieran ese tema. Y justamente ese es el tema de la Biblia. No lo vamos a tomar como secundario, digamos que no vamos a nosotros a decir, vamos a tomar, por ejemplo, un tema escatológico y nos vamos a estar mucho tiempo sobre la segunda venida de Cristo. Si no abordamos la redención, no vale la pena estudiar eso. No podemos decir nosotros vamos a estudiar sobre, ¿qué les dijera yo? Sobre las finanzas, si no abordamos el tema de redención. Yo creo que el tema de redención valdría la pena estudiarlo en unos 10 temas, 10 subtítulos, 10 categorías, porque este sí es el tema principal de la Biblia. Vamos a ver que la Biblia, cómo habla de la redención en el Antiguo Testamento. Para esto es necesario de tener un recurso teológico de estudio. Ustedes saben que la hermenéutica son esas técnicas que se sirven para estudiar la Biblia y también la exégesis, pero entre otros está el tipo Ujú. antitipo. A eso le llamamos nosotros un recurso teológico que sirve para estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver el tipo. El tipo es un modelo. La Biblia habla de tipo. Y tipo es un modelo, digamos, es una figura, digamos, es un ejemplo, es una sombra. Digamos que tipo nada más es una representación simbólica. ¿De qué? Del antitipo. El antitipo ya podría ser una realidad espiritual.
podría ser algo celestial, podría ser una realidad de dimensiones divinas, ya que el tipo es una realidad, pero de dimensiones humanas. La Biblia habla de esto y no podemos nosotros decir qué es la redención, cómo estamos la redención, si no entendemos el tipo y el antitipo. Cuando nosotros hablamos de tipo, estamos hablando de un modelo, de un ejemplo. Por ejemplo, cuando se hacían los sacrificios, cuando venía el holocausto, en aquel tiempo, para remisión de pecados o para dar una ofrenda, alguien tenía que sacrificar un animalito. Regularmente era un pequeño becerro. Ese podríamos decir que es un tipo. ¿Y cuál representa el antitipo de eso? La realidad espiritual más sublime. En este caso, Jesucristo, que vino a la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, ese constituye el antitipo. Es una realidad espiritual más sublime y más evidente. En cambio, el tipo es un modelo, pero un muy rudimentario, no es un modelo muy claro de lo que es el antitipo. El antitipo es una realidad más sublime. Entonces, bajo esto podríamos decir, casi todo lo del Antiguo Testamento son sombras, son figuras, son píxeles de lo que en el Nuevo Testamento iba a ser realmente una verdad más sublime, más realista, más detallada en 4K, Full HD. En cambio, el Antiguo Testamento, muy pixeleado. A eso se refieren los tipos y antitipos. Entonces, vamos a ver aquí y tal vez vamos a tomar un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo yo de una radiografía. Digamos, este es el tipo. Ahora vamos a ver cuál es el antitipo. Pero radiografía, ¿de qué tengo yo ahí? Puede ser que ese sea una colagio resonancia, puede ser cualquier tipo de estudio, pero lo importante es que vemos en manchas. Así es el tipo del Antiguo Testamento. Así veíamos el plan de redención. En unos píxeles no los mirábamos bien. Ahora veamos la figura de abajo. ¿Alguien puede describir qué es la figura de abajo? No se puede. ¿Por qué? Porque tiene muchos píxeles. Tendríamos que hacer estudios más minuciosos. No hay detalles, no hay cosas precisas, sino solo alguien podría confundirse. Podría decir lo de arriba puede ser, no sé si son intestinos, no sé si es una cabeza, no sé qué es, pero es algo del cuerpo. Y abajo, ¿qué foto será esta? Así es el Antiguo Testamento. Así fueron los sacrificios. Así se presentó el tema de redención. Ahora, entonces, si nosotros vemos lo de arriba, ¿qué es? Y ya el antitipo, miren, es un hígado con sus venas y toda la situación. Entonces ahí podríamos decir, vemos con mejor fidelidad, vemos con mejor píxeles, vemos justamente no hay margen de error. Claro está que nosotros tenemos prioritariamente que estudiar este antitipo, que claro está como contexto de toda la obra redentora de Cristo, de la obra redentora del amor del Padre. Tenemos que ver el contexto anterior como fue. Digamos que usted antes de hacer una operación de hígado, primero tiene que hacerle las radiografías, aunque las radiografías solo son manchas y figuras de la realidad del hígado. De todas maneras, hay que estudiarlo para ver la realidad. En esto hay gente que es muy judaizante. Le gusta todo el Antiguo Testamento y le gusta todo lo que es
prácticamente costumbres del Antiguo Testamento. Si nosotros apreciamos mucho el tabernáculo de David, apreciamos el arca del pacto, apreciamos un montón de cosas del Antiguo Testamento, estamos desvalorizando el antitipo, en este caso Jesucristo. Si nosotros vemos la figura de abajo, pixeleada, que es el tipo, ahora vamos a ver el antitipo. Ahí estoy con uno de mis hijos haciendo un procedimiento y ya lo vemos mejor. ¿Por qué? Porque el antitipo realmente nosotros vemos que ahí vemos la necesidad de conocer justamente la parte del antitipo. No podemos nosotros eh, hacer juicios inexactos tomando en cuenta una imagen pixeleada anterior. A eso se refiere el término teológico tipo. Entonces, cuando la Biblia habla de un tipo, usted tiene que entender que tiene un antitipo y esa es la realidad evidente. De la misma manera que nosotros veíamos el plan perfecto de redención en imágenes de radiografía, manchas y figuras, ahora lo vemos como 4K, como ese hígado de arriba. Y antes, en el plan de redención de Cristo, lo veíamos como píxeles. Claro está que tenía más margen de error. ¿Por qué? El que no podía estar el que no podía estar, por ejemplo, muy preciso en el estudio, decía: "Ah, ¿qué será este estudio? No sabemos, puede ser un cráneo, puede ser el cerebro". Ese es el tipo, esa es la figura de lo en el Antiguo Testamento que se presentaba el plan de redención. Quiere decir esto que si hablamos de relevancia, ustedes saben que relevancia es el término que se indica que es lo más importante. En términos de relevancia, el Nuevo Testamento le quitó relevancia al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora la figura del Nuevo Testamento está pixeleado con gran cantidad de píxeles en 4K Full HD, que el Antiguo Testamento solo quedó como sombra. Entonces, igual que la foto, así veíamos el plan en el Antiguo Testamento, una especie de rudimentaria de lo que iba a venir. Creo que vale la pena revisar Romanos 5:14. Entonces dice Romanos 5:14. Estamos hablando que no se les va a olvidar de los tipos y antitipos. Y entonces vamos a ver Romanos 5:14. ¿Y qué dice Romanos 5:14? Dice: reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de manera de transgresión de Adán. Dice, la cual es figura del que había de venir. Adán era figura, nada más del que había de venir. Pero el don no fue una transgresión, porque si la transgresión de aquel no murieron muchos, abundaron mucho más que los muchos de la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, si nos vamos a una búsqueda, vamos a ver que hay muchos versículos que hablan de los tipos y antitipos. Miren, en este caso es sombras, tipos, figuras, y entonces hay un montón con respecto a la figura. Digamos que este puede ser un tema muy bueno para el estudio. Cuando estamos viendo de tipos y antitipos, no se nos va a olvidar. Y Hebreos 8, desde el 1 dice: ahora bien, el punto principal, Reina Valera 1960, de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí estamos viendo, hay dos tabernáculos: el que era pixeleado y que era verdadero, pero hecho de manos. Y nos iban a decir que venía un nuevo que era más verdadero
y que no lo levantó el hombre, sino levantó el Señor. Y ya estamos hablando entonces de ahí de tipo. El antitipo es el tabernáculo antiguo y el antitipo es el que levantó el Señor, no hecho de hombre, representa a Jesucristo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentarse ofrendas y sacrificios por los cuales es necesario también que éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, aún habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Y aquí viene, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Increíblemente, esto, lo que estamos hablando aquí, que estamos hablando de que es una figura, de que es un ejemplo, de que es una simbología, pero pixeleada de una realidad más grande. Entonces, los cuales están hablando del tabernáculo, de los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Quiere decir esto? Que el tabernáculo era un modelo de la realidad sublime, celestial ya existente. No fue que de ahí, eso veo yo y pienso, bueno, se mataron machos cabríos y un montón de corderos y todo. Entonces Dios cuando envió a su hijo quiso preservar esa misma costumbre y hizo que su hijo fuera a la cruz. No, fue al revés, que él sabía que su hijo iba a redimir, hizo esos machos cabríos como sombra y figura de la realidad futura de lo que iba a venir. Realmente Jesucristo no representó a los machos cabríos, sino los machos cabríos representaron a Cristo, aún en el pretérito. Entonces vemos nosotros, pero ¿qué dice en el 6? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. El otro era otro pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Digamos que no, esto de la realidad que ahora tenemos, el antitipo, es sumamente superior y más beneficioso para nosotros que el antiguo, que lo antiguo. Eso significa que ya tenemos un punto para decir que en relevancia el Nuevo Testamento cobra mejor relevancia. Entonces ahí solo vimos de argumentando lo que estamos viendo, de que el tipo es una radiografía, no tiene precisión. El tipo es una imagen pixeleada y el antitipo es la realidad. Entonces, vamos a continuar. Si hubiera cualquier duda, pues con mucho gusto, o cualquier observación o ampliación que quieran hacer, le damos el tiempo. Entonces, vamos a ver que en el Antiguo Testamento, Adán, ya vimos, figura de Cristo. Elementos del tabernáculo temporal, figura de Cristo. Candelabro, figura de Cristo. Los panes, figura de Cristo. El velo que se rasgó, figura de Cristo. Los sacrificios, figura de Cristo. Los sacerdotes, figura de Cristo. La ley, figura de Cristo. El arca del pacto, figura de Cristo. El templo hecho por manos, figura de Cristo. Incluso Canaán, la tierra prometida, donde se destila leche y miel, no era una posición económica que debíamos de tener, no, ni una nueva ciudad, no, física. La Canaán de nosotros, como viendo el tipo y el antitipo, es la realidad de Cristo en nosotros. No, no, no que estemos buscando otras cosas muy similares. La Canaán que iban buscando cuando salieron de esclavos de Egipto, iban a un lugar nuevo que Dios les iba a dar. Nosotros encontramos nuestra Canaán en Cristo. Esa es la figura.
hablando, relacionando los tipos y antitipos. ¿Cómo fue necesario hablar antes de todo esto si estamos hablando de la Pascua? Pero como la Pascua así se presentó en figuras de tipo y antitipo, por eso tuvimos que hacer un poco de mención a eso. Entonces, ahora vamos a ver realmente que después del pecado de Adán, los sacrificios, los sacrificios eran de animales y esos sacrificios constituían el núcleo de adoración a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento se vivió bajo las promesas de Dios, pero no eran términos reales, solo eran promesas. El Nuevo Testamento con el sacrificio de Cristo, ahí términos reales y verdaderos de una realidad más sublime, más divina y más beneficiosa para nosotros. Me pregunto yo, por ejemplo, ¿cuándo empezó el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento? Bueno, vemos desde el derramamiento de sangre, desde que le dijeron pecó Adán y Eva que tenían que usar prendas para cubrirse, tuvieron que derramar la sangre de un animal y con eso se cubrieron. Posiblemente ahí empezó todo. Sin embargo, en Génesis 4:4 nos menciona que, por ejemplo, cuando la primera vez presentaron ofrendas Caín y su hermano Abel, las ofrendas fueron de Abel de un sacrificio. Y ahí vemos que se constituyó parte de un tipo, pero no era lo, lo, la, ¿por qué se mataron tantos animales? Porque no era suficiente. Y entonces vemos en términos ya verdaderos y reales que realmente en el Nuevo Testamento se llegó a cumplir. Entonces vemos nosotros, creo que sería conveniente que leyéramos Hebreos 9, 24 y 25 con respecto al tabernáculo no hecho de manos. Y aquí bajo esos términos ya decimos, podemos tomar como primera conclusión, ¿cuál es el tabernáculo no hecho de manos? El hecho de manos está esta imagen, manos humanas. Pero vamos a ver en Hebreos 9, 20, 25. Fue pues necesario que las figuras, estamos hablando de tipos, de las cosas celestiales fueran purificadas, así como las cosas celestiales mismas con los mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. No podríamos decir que el Antiguo Testamento era falso, pero aquí dice que es más verdadero. Más es verdadero porque tiene una realidad de dimensiones espirituales más pixeleadas que lo anterior. Lo anterior era rudimentario, los animales que se sacrificaban, sino en el cielo mismo para presentarlo ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Entonces, hasta ahorita estamos hablando nosotros del tema que teníamos que ver, pero basta con la introducción, porque eso nos da esa premisa y esa pausa de estar investigando lo que nos genera duda, principalmente los temas principales de la Biblia, entre eso la redención. Pero ahora vamos a ver la Pascua, que tiene mucho que ver con eso. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Pascua? Puede ser que alguien diga, incluso siendo creyentes cristianos, flores. Le pregunté a alguien más y dice, conejos. Otra puede ser una época, puede ser Navidad, una Pascua, puede ser aquellos huevos de Estados Unidos que pintan y toda la situación. Pero ¿qué es la Pascua? Realmente
Este término es de mucha riqueza teológica, que no solo basta decir ya entendimos parte de la Pascua. Se recuerdan que me gusta la etimología. En el hebreo es Pesaj y en la transliteración griega es Pasja. Pero vemos Pesaj. Esto solo nos dice que es pasar por alto. En otra versión es ese perdón. Se recuerdan que vino el espíritu de muerte cuando ya eran las 10 plagas que Dios les mandó al pueblo de Egipto. La 10ª era eh, por el espíritu de muerte, darle muerte al primogénito. Y al pueblo judío se le instruyó que tenía que sacrificar un cordero de 1 año sin mancha, puro, sin defectos. Y a ese cordero, con la sangre de ese cordero, pintar los dinteles de la casa, de tal manera que el espíritu de muerte, cuando iba a asesinar a todos los primogénitos, pasara por alto en esas casas. Es literal pasar por alto. Precioso eso, porque eso quiere decir que aunque tengamos nuestros pecados muy negros y todo, y vamos a la cruz del Calvario y recibimos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, aunque nuestros pecados tengan que ser castigados, Dios lo pasa por alto por esa sangre suficiente que Cristo dio por nosotros. Digamos que esto no es solo historia, esto tiene vigencia ahora, cuando nosotros vemos la realidad de nuestros pecados. Algunas veces eso es problemático, como cuando alguien toma licor y se le dice, le voy a explicar que el licor, no, yo sé, todo eso es manual de Alcohólicos Anónimos y todo. Es muy difícil porque no tiene conciencia. Así que el Espíritu Santo, lo primero y el más hermoso que nos da para necesitar la redención es la conciencia de pecado, que pareciera ser un término que no hemos estudiado, aunque es teológico y es incluso doctrinal. Pienso que debemos hacer un estudio sobre doctrina de la conciencia del pecado, porque eso es lo que nos motiva a anhelar la salvación. Porque el que dice, bueno, yo tengo pecado, pero no son tan serios y no entendería muy bien el beneficio de, esta, de este pesaje. En cambio, cuando uno entiende esto, dice uno, qué maravilloso es nuestro Señor, que no toma en cuenta nuestros pecados cuando vamos a través de la cruz de Cristo. Entonces, cuando hablamos, ¿qué se viene a la mente cuando escuchas palabra Pascua? Realmente, para dejarles en la mente nada más, son dos términos, si no nos vamos a confundir tanto. Y los dos términos es, uno, liberación. ¿Por qué liberación? Que se recuerdan que cuando los hebreos se iban, el siguiente día iban a- a salir de la esclavitud, iban a ser libres a un nuevo, a un nuevo, a un nuevo lugar. Entonces ellos iban a dejar de ser esclavos. Entonces Pascua tiene que ver con liberación. ¿Se recuerdan que tengo mi icono aquí en la esquina? No sé si lo miran. Siempre me gusta tener iconos porque a veces soy un poco visual y representativo. Esto significa Pascua para mí. Significa que algún momento determinado una cadena se rompió y se liberó mi vida, no por méritos propios, sino por Cristo. Y luego redención. Vemos otra vez. Increíblemente vemos otra vez que este término Pascua viene entre su contexto, viene abordando el tema principal y prioritario de la Biblia. Esto es precioso. Preguntamos desde que iniciamos aquí, hermanos, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Y vimos redención. Y cuando vamos a ver ya, hablando de la Pascua, miren lo que incluye la Pascua.
liberación y redención. ¿Quiere decir esto? Que la Pascua también es un término de alto contenido teológico en el cual debemos de ahondar, que representa como que es la Pascua anteriormente y ahora y cómo lo llevamos a cabo. Vemos nosotros, vamos a hacer una pequeña reseña del Antiguo Testamento, resumen. La Pascua es una festividad significativa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque conmemora específicamente en el Antiguo Testamento la liberación y redención de un pueblo. Liberación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, redención. Entonces hice un resumen. La Pascua, vamos a ver si puedo notar. La Pascua, aquí, la Pascua en el Antiguo Testamento. Solo tres categorías. Si no, es muy difícil también abordar mucho los términos. Siempre me gusta términos de tres y mucho cuatro. Y trato de categorizarlos en lo mismo. La Pascua en el Antiguo Testamento, vamos a ver el origen. Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la liberación de la esclavitud de Egipto. Es un mandato de Dios y ellos pintaron el dintel de la casa, aunque de las puertas, aunque esto se hacía antes, mucho antes. Estábamos viendo ahí que desde Génesis 4 ya menciona la ofrenda de Abel, sacrificó un animal. Entonces, y vemos la institución de la Pascua como una ordenanza perpetua para el pueblo de Dios. Eso es increíble. Puede ser que esto en el Antiguo Testamento eran sombras y todo, como habíamos hablado, pero cuando habla de perpetuo quiere decir que no hay cambios. Ahí esta es una institución ordenada por Dios. ¿Cómo, cómo lo definimos y cómo lo abordamos ahora en el Nuevo Testamento? Lo vamos a ver. Luego, el Cordero Pascual. Digamos que la Pascua era una fiesta, pero lo más importante de esa fiesta era el Cordero. Y se llamaba Pascual porque era Pascua, no es que era su apellido. Entonces, el Cordero es un Cordero específico de la Pascua y este Cordero debería de ser sin mancha, sin defecto. Y la aplicación de la sangre del cordero en los dinteles de las casas como señal de protección. La sangre del cordero era lo que protegía en Antiguo Testamento. Luego, el significado espiritual de la Pascua era la liberación física y espiritual de un cautiverio, redención y el llamado a vivir como un pueblo santo, libre de la esclavitud del pecado. No solo físicamente que estábamos esclavos, que el pueblo de Israel era esclavo y los trataban mal físicamente, sino también una esclavitud del pecado por vivir en ese contexto que vivían los egipcios. Entonces aprendieron muchas cosas, vivían, no eran santos. Entonces era una doble redención, no solo física, sino espiritual a llamar y siendo santos. Creo que eso sigue vigente. El hecho de que Dios nos llama y nos ama, el objetivo es que nos liberemos de la esclavitud del pecado. Eso sigue vigente. Entonces, vamos a ver ahora lo de un resumen del Éxodo, que es en donde mencionan específicamente la Pascua. ¿Cuál era el contexto? Para hacer un resumen de todo el capítulo 12, pero si tuviéramos tiempo, pues excelente revisar el 12. ¿Cuál era el contexto? Que Dios instruía a Moisés y a los israelitas la celebración de esta fiesta, esta fiesta. Y en esta fiesta tenían que tener un cordero pascual para que el paso del ángel de la muerte no los afectara. Así que se instituyó, Dios la instituyó y se la ordenó a Moisés y a Aarón. Y entonces, esto es, tal vez no tiene mucha importancia, pero lo noté aquí porque dice en el tiempo de Nisán.
Esto, en Nisan es un mes, por decirlo, marzo. Así se llamaba en el pueblo hebreo, tenían nombre los meses, y los meses eran meses lunares de 28 o 29 días, porque era el ciclo en que la luna salía y se escondía. Entonces, todo era un mes, el mes de Nisan. Se tenía que hacer la ordenanza del, de la Pascua. Digamos que no podía hacerse el tiempo que quisieran, ¿no? Es un orden estricta que tenía que ser en el mes de Nisan, primer mes del año para los israelitas. El día 10 del mes, cada familia debe escoger un cordero sin defecto y guardarlo el día 14. Esto es casi perfecto. Estamos viendo del tipo, pero ustedes traten de de ver qué es el antitipo, ¿sí? Porque si no, no vamos a relacionar. El tipo, estamos hablando que es la Pascua, es la instrucción de, del derramamiento de sangre de este pequeño becerro. ¿Cuánto tenía que ser? Tenía que ser un mes principal. Tenía que ser en un día específico, el 10. Y debería ser por cada familia. Y deberían, digamos que en estos Dios dice, bueno, ustedes van a agarrar un chivo, un becerro, un cordero, y van a agarrarlo el día 10. Y en el día 10 lo van a tener que tener más o menos, este, eh, muy bien, leí hasta ahí. Y el día 10 lo iban a escoger, iban a decir, este es un corderito sano, sano, sin defectos, de un año, macho y todo. Muy bien. Lo iban a estar viendo hasta el día 14, que el día 14 lo tenían que sacrificar. Pero digamos que pasaban 4 días, y es 11, 12, 13 y ya hasta el 14. ¿Y qué hacían en esos días cuando ¿por qué no el mismo día que lo elegían, ese mismo día de una vez lo tenían que sacrificar? Debían escogerlo, debían de verlo sin defecto y guardarlo. Escogerlo, llevarlo a un lugar, posiblemente en la casa, y estarlo vigilando. No sé por qué lo vigilaban, lo examinaban tal vez, que tal vez podía ser que realmente por ir a escoger rápido este animalito tenía algún defecto que se mostraba durante esos días. Tal vez lo tenían que examinar más rápido. Sin embargo, la orden era que hasta el día 14 tenían que sacrificar. Eso es, estamos hablando del tipo, pero me comen las ansias de pasarme a el antitipo. ¿Cuál sería el antitipo de lo que estamos hablando del Cordero Pascual del Éxodo 12? El antitipo, Jesucristo. Y como me comen las ansias, de una vez les voy a decir, él cuando llegó a Jerusalén a haber montado en un asno, él llegó justamente en el mes de Nisan. ¿Por qué lo decimos? Porque en ese mes hay luna llena. Entonces escogieron en el mes de Nisan. Y él llegó aproximadamente un día 10 del mes de Nisan. Ya estamos hablando del antitipo, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Cristo. Y estamos hablando que iba a presentarse como sacrificio en el día 14. Y mientras tanto, llegó a Jerusalén, como que fuera el corderito que lo fueron a traer desde afuera y lo llevaron a la casa de la familia y empezaron a vigilar. Ah, entonces alguien me podría decir, ¿cómo vigilaron a Jesús? Los sumos sacerdotes y todos le estuvieron preguntando, ¿y tú quién eres? Y entonces lo estuvieron examinando, viendo cómo era increíblemente, perfectamente el antitipo estaba perfectamente relacionado con el tipo. Aquí hay algunos estudios sobre la luna, astrología, y entonces
astronomía, no astrología, sino astronomía, en donde se ve en qué tiempo, por qué es que se considera que en luna llena pareciera ser que como los de Israel tenían que es viajar en la noche, entonces tenía que haber luna llena de tal manera que pudieran ver bien. Entonces era una luna llena en el mes de Nisan. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. Así que ya no vamos a llegar al Nuevo Testamento, ver el antitipo, porque ya me comían las haces y se los dije. El Cordero Pascual, en el atardecer del día 14, las familias israelitas deberían sacrificar el Cordero Pascual. En la tarde deben tomar su sangre, no beberla, no, tomarla y rociarla sobre los postes, en el dintel de las puertas, con sus casas, como señal para que el ángel de la muerte pase de largo y no les cause daño. La sangre del Cordero. Consumo de la cena pascual, la familia, es un resumen de Éxodo 12. Las familias deben asar el cordero pascual y comerlo junto con el pan sin levadura y hierbas amargas. Tiene también una razón esta. No deben comer nada crudo ni cocido en agua. Debe ser como asada. Así que, y deben comerlo rápido. Esa es otra de las situaciones que había que analizar. ¿Por qué tenían que comer rápido? Siempre recomendamos nosotros, los que trabajamos en salud, despacio, la comida y todo. Pero aquí las instrucciones de Dios hay que sacrificarlo, comer pan sin levadura, hierbas amargas y comerlo rapidito, con sus cinturones puestos, sus sandalias en pies y bastones y listo para salir. Esto no podían esperar más tiempo, tenían que salir a libertad. Habría que ya traspolarlo al antitipo. Esto es muy sencillo, estudiar el tipo y el antitipo, porque ya se pasa uno a pensar. Y luego la importancia de la Pascua. Dios establece que la Pascua debe ser una celebración anual para los israelitas. Como les decía, un mes específico. Un recordatorio de su liberación de la esclavitud de Egipto. También una señal que es una ordenanza perpetua que debe ser guardada para todas las generaciones. El cumplimiento de la Pascua, el pueblo de Israel sigue las instrucciones al pie de la letra. Esa noche, el ángel de la muerte pasa por alto las casas que tienen la sangre del cordero en los postes y dinteles, mientras que los primogénitos de los egipcios y el ganado egipcio son muertos. Esto lleva a que el faraón libere finalmente a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Ese era el Antiguo Testamento. Entonces tiene una significancia grande, una relevancia para el pueblo judío el celebrar la Pascua, ya que celebraban con alegría la liberación de la esclavitud y a la mediación y guía de Moisés. Entonces, la Pascua, en el Antiguo Testamento estamos todavía, animal sin defecto, macho, de 1 año. Debe ser elegido el día 10, vigilado, guardado. Hasta el día 14 se sacrificará y la sangre se untará sobre los marcos de la puerta y comerán al animal asado, con pan sin levadura y hierbas amargas. Ahí vemos entonces realmente que la Pascua, que es pesar de la esclavitud a la libertad, realmente eso es Pascua. La Pascua, ¿qué es la Pascua? No, no vamos a decir es una fiesta, son flores, es una época, son huevos pintados, son conejitos. No, 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 no. La Pascua es un paso de la esclavitud a la libertad. Tal vez si nosotros no hemos visto la cruda realidad de la esclavitud física, sí hemos visto la cruda realidad de la esclavitud del pecado. Y esto es muy maravilloso, celebrar la Pascua, porque con alegría celebramos la liberación de esa esclavitud del pecado y a una nueva vida de santidad para Dios. En la Pascua se conmemora el éxodo del Egipto. Los judíos celebran que Dios intervino con el faraón, contra el faraón, y el pueblo egipcio tenía a los judíos como esclavos. Vean, la Pascua se celebra el 14 de Nisan y termina el 21 de Nisan. Es un mes del calendario judío que corresponde ahora entre el mes de marzo y abril. Ujú.
si lo queremos traspolar. Y si se quiere hacer un pequeño estudio sobre el 21 de marzo es el equinoccio de primavera, donde hay luna llena, y entonces así podían escaparse en la noche y empezar el camino y que sea alumbrado por la luna como era luna llena. Así que los judíos comen el cordero pascual el 14 de Nisan por la noche. Y Jesús celebró la Pascua el 14 de Nisan, murió el 15 de Nisan y resucitó el 17 de Nisan. Esto del tipo y antitipo, casi perfecto, solo diseñado por un ser superior que tiene dominio sobre todo y que tiene la soberanía y la potestad de alinear todo. Maravilloso esto. La diferencia entre los dos calendarios del lugar que se celebrara la Pascua el primer domingo después de la primera de la luna llena, después del equinoccio de primavera. Vale la pena seguir estudiando sobre eso para coincidir. Cuenta la leyenda que la noche en que el pueblo judío salió, la luna era llena y eso permitió prescindir de lámparas para que no les descubrieran los soldados del faraón. La importancia de la celebración de la Pascua. Resumen, conmemora la liberación de la esclavitud. Nosotros debemos de estar alegres, de ser libres de la esclavitud del pecado. Renova el pacto con Dios. Recuerda el sacrificio expiatorio y eliminación de la verdura, dice, de la levadura, dice. Esto simboliza la necesidad de purificar y santificación, ya que la levadura representa el pecado y la corrupción. Y representa la celebración en sí, un acto de adoración, de obediencia y de unidad. La paz con el Nuevo Testamento, este, resumen, como les decía, solo me gusta resumir en tres partes, en tres formas. Entonces, primero, el cumplimiento de la Pascua de Jesús. Es el Nuevo Testamento, ya no es el Antiguo. Ya no estamos viendo el tipo, ya estamos viendo el antitipo. Realmente una realidad más trascendental de contenido espiritual y vemos el cumplimiento de la Pascua. Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha, que es sacrificado por la redención de la humanidad. Y justamente lo hizo como la instrucción de aquel tipo, como ese figura y sombra antigua, casi perfectamente lo cumplió en fecha, en día, en mes y hasta que esperó un día, llegó a Jerusalén y luego de 4 días fue sacrificado. La conexión entre el sacrificio de Jesús en la cruz y el Cordero Pascual del Antiguo Testamento es muy estrecha. Y luego vamos a ver la última cena, la institución de la Cena del Señor como conmemoración del sacrificio de Jesús. Increíblemente, como lo otro debía de transmitirse y de ser perpetuamente, Jesús dijo, bueno, aquí vamos a institucionar la Cena del Señor. Entonces, la Cena del Señor, que representa un montón de cosas, entre tantas cosas que representa, es la liberación de nuestros pecados y la redención de Dios. Una protección de todo tipo, como pasó con el ángel de la muerte, protección para la vida de uno. Pero bueno, yo, entre las prioridades de mi vida, me gustaría ser más que protegido, redimido, perdonado de mis pecados. Entonces, lo prioritario de la Pascua, de la Cena del Señor, es la redención y perdón de los pecados y la espera de la segunda venida de Cristo. Así que el significado espiritual de la Pascua, digamos que si hablamos de la última cena, el pan y el vino, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo que trae liberación, principalmente del pecado y redención. El significado espiritual de la Pascua en el Nuevo Testamento, liberación del pecado. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, liberación de esclavitud espiritual de la muerte y resurrección de Cristo. La invitación a participar de la nueva vida de Cristo y vivir en santidad. Creo que al entender esto, vemos que siempre somos llamados a liberarnos.
Y Cristo nos va a liberar siempre, porque todos pecamos de Santiago, si no es por una cosa, es por otra. Y esa convicción de pecado, de decir, sí, yo no soy, yo soy pecador. Tal vez no por comisión, porque lo he hecho algún daño, he matado a alguien, he hecho, no. Pero hay otros pecados que debemos, son tal vez de menor impacto, pero no tenemos que pasarlos por alto. Tenemos que tener convicción de que somos pecadores aún y que ese pecado, por más mínimo que sea, debemos de añorar la libertad a través de la Pascua, que ya se dio en Jesucristo, la Pascua perfecta, pero que siempre se tiene que conmemorar o recordar. Nosotros, para las cosas buenas, somos muy difíciles de recordar y memorizar. Para las cosas malas que nos hacen, tal vez sí recordamos más rápido, pero para las cosas buenas no. Entonces hay que otra vez la institución de la Cena del Señor para conmemoración de ese hermoso sacrificio que nos liberó de nuestros pecados. Aquí vine a hacer un resumen de la elección del Cordero del Antiguo Testamento. Era examinado, el 9 era elegido, era visto en la casa y en la Pascua era sacrificado. Y aquí hay unas referencias diferentes de que Jesucristo fue el mismo. Una, una, una perfecta diseño como antitipo del tipo del Nuevo Testamento. Yo creo que realmente lo que se acopló como perfecto era el Antiguo Testamento. No puede ser que Dios dijo, voy a alinear lo que mi hijo va a hacer con los animalitos. No fue al revés. Pero como Dios puede ver a futuro y a pasado y es libre de todos los tiempos que nosotros podemos ver, entonces Él dijo, este es el tipo perfecto, Jesucristo. Estos son los días. Entonces así voy a hacer con los corderos. Se fue de adelante hacia atrás. Maravilloso nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien. Como conclusión, la Pascua del Antiguo Testamento figuraba y apuntaba hacia la obra redentora de Jesucristo en el Nuevo Testamento. A través de su muerte y resurrección, Jesús cumplió el simbolismo y el propósito de la Pascua del Antiguo Testamento. Ahora, como creyentes en Jesús, celebramos la Pascua del Nuevo Testamento que nos ofrece la salvación, el perdón de pecados, la esperanza de vida eterna en comunión con Dios. La Pascua nos recuerda la liberación de esa esclavitud espiritual y el poder transformador de la muerte y resurrección de Jesús. Es una celebración de redención, de liberación, de reconciliación a una nueva vida en Cristo. Creo que esto es lo que a veces no gozamos de esa alegría de celebrar la Pascua. Posiblemente porque no lo hemos entendido o posiblemente porque no hemos dimensionado la magnitud del pecado y por lo tanto no nos apetece mucho la salvación porque no vemos las tragedias del pecado. Entonces, una de las cosas importantes que pedimos al Espíritu Santo es que nos dé convicción de que somos pecadores y que somos culpables y que ya no podemos hacer más, que nuestra única salvación, que nuestra única fuente, que nuestra única torre fuerte viene siendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En resumen, la Pascua del Antiguo Testamento como la Pascua del Nuevo Testamento tiene un profundo significado espiritual y apuntan el sacrificio y la redención que encontramos en Jesucristo. La Pascua del Antiguo Testamento nos recuerda cómo Dios liberó a ese pueblo de Israel, mientras que la Pascua del Nuevo Testamento nos muestra cómo Jesús nos amó, nos liberó del pecado y nos ofrece una vida eterna a través de su muerte y resurrección. Pareciera que no, pero yo disfruté el recorrido de esto. Y pues yo no había escuchado eso del tipo antitipo, pero sí, bueno, tal vez no se me quedó totalmente así
como es, pero sí, gracias a Dios vamos aprendiendo. Entonces, saludos a todos los hermanos que se han conectado y vamos a hacer la oración. Vamos a encomendar al Señor. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque podemos ver a nuestra familia, tenemos vida, tenemos trabajo, Padre eterno. Gracias porque tú eres fiel, Señor.